En 1998 se fundó una nueva corporación. Su misión será la de organizar la información del mundo y hacerla accesible de forma universal y útil. Se estima que tardará 300 años antes de cumplir ese objetivo. Googleando a Google. Las compañías exitosas comienzan con metas muy audaces. Y no hay duda de que el objetivo de Google, de organizar toda la información del mundo y hacer que sea útil, era una meta muy audaz. Y comenzamos con la web, pero vemos que nuestra misión se extiende mucho más allá de la red, que se trata de la forma como nos comunicamos y en qué pensamos. Tal vez Google comenzó como un simple motor de búsquedas, pero hoy con aplicaciones como Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube y Google Ocean, incluso con su propio teléfono inteligente, se convirtió en una potencia de Internet. Este tsunami tecnológico avanza casi a diario, impulsado por sus equipos de desarrollo localizados alrededor del mundo. En el proceso, Google se ha convertido en una aspiradora global de datos digitales. Maneja un estimado de 20 petabytes de datos cada día, que equivalen a 130.000 millones de fotografías o a 5.000 millones de las mismas canciones que almacena un iPod. También debe lidiar con más de 1.000 millones de búsquedas diarias que dejan una huella digital de cada persona que visita el sitio. Una de las cosas más interesantes acerca de las búsquedas de Google es que en realidad se trata de una base de datos de intenciones. Es una increíble recopilación de lo que la persona piensa en determinado momento, basada en lo que el individuo está buscando, en lo que la gente escribe en sus mensajes electrónicos. Cualquier institución que tenga acceso a esa información tendrá poder sobre ese individuo, podría afectarlo de forma adversa. ¿Saben qué es? ¿Qué significa? Los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, Que las personas ingresan a Google alrededor del mundo. Bien, no noté las implicaciones la primera vez que lo vi, pero esto me ayudó a vislumbrarlo. Es lo que ejecutamos en la oficina. En realidad corre en tiempo real y cada uno de esos puntos que se elevan representa probablemente unas 20 o 30 búsquedas. Su finalidad es convertir a Google en una entidad conocida por todos. Se supone que esta sesión aborde el futuro, y para realizar la búsqueda perfecta realmente hay que ser listo. De hecho, el motor de búsqueda supremo empleará inteligencia artificial, y ya estamos trabajando en ello. Resulta irónico que utilicen una imagen de la computadora villano HAL 9000 de la película 2001, Una Odisea del Espacio, cuando promocionan un mensaje tan benévolo. De algún modo queremos hacer del mundo un lugar mejor. If I ruled the world, every day would be the first day of spring. En apenas 10 años, Google se convirtió en uno de los actores más importantes y poco convencionales de Silicon Valley. Durante ese tiempo cultivó una imagen de presencia grande y benigna, pero la percepción del público está cambiando. Cuando Google comenzó a escanear y a digitalizar millones de libros, los autores y publicistas no respondieron con felicitaciones, sino con abogados que demandaban derechos de autoría. No mucho tiempo después del lanzamiento de Google News, la empresa se convirtió en blanco de los medios impresos que la acusaban de destruir sus negocios publicitarios y de ser responsable de hacer descender los ingresos por circulación. O con el sitio YouTube de Google, las industrias de la música y la televisión ven cómo este amenazador competidor mina sus métodos tradicionales de hacer dinero. Y cuando Google comenzó a fotografiar las calles, indignó a los abogados por la invasión a la privacidad. Donde y como sea que Google se expanda, siempre parece estar acompañada de trastornos y agitación. Y cuando surge la controversia, Google recurre a un lema corporativo que nació por la aversión de los primeros empleados de la compañía a hablar de forma corporativa. Como venía de Intel, la idea de no quiero trabajar para una gran compañía rondaba mi mente. Por eso estaba enfocado en algo que fuera un poco más provocativo, más interesante, que tal vez pusiera a las personas incómodas. De modo que cuando estaba sentado en la reunión solo trataba de pensar en algo diferente. Y lo que se me vino a la mente fue, no seas malvado. Cuando entré pensé que era una broma, que solo se trataba de una forma de mercadeo dentro de la compañía.
Y entonces un día estaba sentado en la sala, nunca lo olvidaré, tenía una discusión sobre publicidad y uno de los ingenieros llamado Ron golpeó la mesa con su puño y dijo, «Eso es malvado». De repente la conversación se detuvo. El golpe fue tan fuerte que todos saltaron y se ocultaron bajo la mesa. Eso hizo que la conversación se centrara si aquello era un cambio positivo o negativo para los clientes. Finalmente no hicimos el cambio por esa razón. No es un mal lema, pero es inapropiado, pues cada vez será más difícil decir que uno no es malvado cuando piensa en los alcances de las diferentes actividades en las que están involucrados los proveedores del servicio. Ya no se trata de una simple búsqueda. Palo Alto, California. El motor de búsqueda Google nació en ese semillero de innovaciones tecnológicas, el Departamento de Informática de la Universidad de Stanford. Larry Page y Sergey Brin eran estudiantes de posgrado en 1995. Tenían mucho en común. Sus respectivos padres eran profesores universitarios y sus madres eran científicas. Nacieron en 1973, se criaron en torno a las computadoras y amaban todo lo relacionado con ese campo. Nuestro programa de PhD es muy selectivo, pero el primer día que los estudiantes se presentaron pensé, esta es la persona más inteligente que conozco. Héctor García Molina fue uno de los consejeros que trabajó con Sergey Brin en algunos problemas de extracción de datos. Lo que más sobresalió de Sergey fue su edad. Cuando lo recibí como estudiante tenía 19 años. De manera que lo que más me impactó fue su juventud, que sabía demasiado y que era muy inteligente. Sergey Brin nació en Rusia, era un prodigio de las matemáticas y le encantaba la natación y la gimnasia. Larry Page era el inventor que buscaba cambiar al mundo. En algún momento se conectaron y comenzaron a trabajar juntos en el motor de búsqueda. Crearon su primer motor de búsqueda a partir de componentes comunes de computadora, algunos de los cuales tomaron prestados de la universidad. Al exceder los cupos de sus tarjetas de crédito, idearon soluciones para satisfacer sus limitadas finanzas. Larry descubrió que podía obtener un mejor precio al comprar los discos sin sus cajas, así que construyeron su propia máquina y consiguieron un mayor almacenamiento por la misma cantidad de dinero. Con una estructura hecha con bloques armables de juguete y su algoritmo fuente secreto al que llamaron Backrub, ensamblaron un nuevo y revolucionario motor de búsqueda. Se podía ver inmediatamente que el ordenamiento de las páginas era mejor que el proporcionado por AltaVista. En los años 90, AltaVista, como los demás motores de búsqueda, solo se fijaba en el texto y clasificaba los resultados con base en el número de veces que aparecía una palabra clave. El motor de búsqueda de Larry y Sergey era más sofisticado, basado en un algoritmo matemático que se fijaba en el número de vínculos que había desde y hacia los sitios de Internet. Entre más vínculos, más alto el rango. La primera búsqueda que digité en Google fue tasa de cambio canadiense. Y eso me proporcionó exactamente la información correcta que buscaba sobre la tasa de cambio en Canadá. Quedé anonadado por el hecho de que pude encontrar con exactitud y muy rápido lo que necesitaba. Comprendieron que trabajar como un proyecto universitario de investigación no les brindaba la escala que necesitaban. Así que dijeron, tomemos una licencia, fundemos una compañía, trabajemos y luego terminamos la investigación. Larry y Sergey se preparaban para inaugurar su propia compañía de motor de búsqueda que fue registrada como Google, un error ortográfico del término matemático que designa al 1 seguido de 100 ceros. Mientras tanto, siguieron participando en el programa de informática. Presentaron un trabajo que realizaron sobre el motor de búsqueda y dados mis intereses quise participar. Google tenía su primer empleado, Craig Silverstein, un candidato a doctorado. Entonces, éramos 3 al comienzo y siempre lo fuimos. Nos preocupaba mucho la empatía cultural. Hubo varias personas que nos rehusamos a contratar, aunque estaban técnicamente calificadas, pero no contaban con la personalidad para trabajar bien con nosotros. Los 3 estudiantes de posgrado de Stanford abrieron sus oficinas corporativas en el lugar cliché de Silicon Valley, en un garaje. La compañía comenzó a expandirse. Ingresé en enero de 1999, unos pocos meses después de que ellos iniciaron. Había otras 4 personas en la compañía, incluyendo a Larry y a Sergey en ese momento.
Le rentaban media casa a alguien que aún vivía allí y que ahora es un vicepresidente de Google. Todo el mundo trabajaba en oficinas o en los dormitorios y el garaje estaba incluido. Creo que teníamos una impresora allí y una mesa de ping-pong, pero no toda la compañía vivía en ese lugar. Trabajamos por fuera del garaje. Me aseguraba de que así fuera. Tal vez un día al mes o cada 2 meses entrábamos y trabajábamos allí un poco. Queríamos mostrarle a la gente que comenzamos en un garaje, solo que este lugar tenía habitaciones, las de una casa grande. Cuando el garaje se hizo pequeño para Google, se trasladó al centro de Palo Alto. En ese entonces estuvimos en Palo Alto, que era como una ciudad de restaurantes. Salí a cenar todas las noches a uno diferente. La compañía se expandía rápidamente y se mudaron de nuevo, pero en esta locación había pocos restaurantes. Larry y Sergey decidieron que sería más eficiente si tuvieran su propio chef. El elegido decía en su hoja de vida que había cocinado para la banda de rock The Grateful Dead. Me ofrecieron acciones desde el primer momento, pero yo era muy renuente. Hablé con mi padre al respecto. Yo era como él. Pensaba que estos sujetos querían que les diera dinero por las acciones en una compañía que no era pública. No les creas, no les des un centavo, me decía. A diferencia de otros sitios de búsqueda, la página de Google era limpia y eficiente. Estaba libre de avisos molestos y de ventanas emergentes. Larry y Sergey observaban mientras que Google se hacía más y más popular, pero todavía no se traducía en dinero y ellos no tenían un plan de negocios viable para hacer que Google rindiera beneficios. Nuestros fundadores decidieron que por todo el tiempo que pudiéramos no íbamos a ingresar en el negocio de la publicidad. Sin embargo, creo que la idea innovadora llegó cuando dijimos, ¿por qué no mostramos avisos basados en texto puro, sin imágenes móviles y otras cosas que distraigan? Basada en la búsqueda, Google proporcionaría avisos simples para que las personas siguieran los enlaces. Entonces, en octubre de 2002, Google se embarcó en un nuevo negocio, la publicidad en línea. Casi de inmediato, el dinero de la publicidad comenzó a fluir y aumentó la presión sobre Larry y Sergey por parte de los inversionistas aventureros capitalistas. Querían que un presidente experimentado dirigiera el lugar. Larry y Sergey escogieron un veterano del mundo tecnológico, Eric Schmidt. Dirigió con éxito el fabricante de software Novell y antes de eso estuvo con Sun Microsystems. Pero tal vez lo que resultaba más importante para los fundadores era que compartía con ellos un perfil como ingeniero en informática junto con un fuerte impulso emprendedor. Google ha asumido la postura de que la creatividad debe darse a partir de los empresarios en lo más profundo de la compañía, quienes con frecuencia tienen una idea, pero no tienen tiempo para trabajar en ella. Por eso inventamos un concepto llamado 20% del tiempo. Se supone que toda persona técnica que pertenece a la compañía debe gastar un 20% de su tiempo en cosas que ellos encuentran interesantes, no en las que nosotros consideremos interesantes. El empleado número 23, Paul Bucket, quien fue el creador del lema "No seas malvado", también fue el ingeniero que en tan solo un día ideó Gmail, un programa de correo electrónico que utilizan internamente los googleros. Al comienzo hubo muchas objeciones, incluso para hacer Gmail, pero una de las más grandes era que no había forma de hacer dinero con el correo electrónico. Entonces surgió una idea. Tal vez podríamos hacer publicidad dirigida. Por ejemplo, si una persona recibía un correo sobre un viaje para esquiar, quizá recibiría también avisos sobre equipos para practicarlo. Escribió un código para ver si era posible que las computadoras de Google escanearan los mensajes de Gmail y lanzaran el aviso apropiado. Cuando llegué al siguiente día, la gente había reaccionado al respecto, no siempre de manera positiva. Algunos pensaban que era una terrible idea. Lo que recuerdo de esas reuniones es ese debate constante sobre qué características debía tener, si la publicidad funcionaría y cosas así. Finalmente decidimos intentarlo. Y de hecho lanzamos Gmail el 1 de abril. Fue visto como una broma. La adición a Gmail de avisos dirigidos en 2004 demostró no ser ninguna broma, pues aumentó los ingresos siempre crecientes de Google. La compañía se había transformado en una máquina publicitaria de hacer dinero. Cuando hablamos de publicidad, la OPB de Google recibió más publicidad que ninguna otra en toda la historia.
Cuando Google se preparaba para su oferta pública de venta en la bolsa, tuvo que revelar un secreto muy bien guardado, que había tenido enormes ingresos y utilidades. Eso tomó a la mayoría de los observadores por sorpresa e hizo de Google una acción muy atractiva para poseer. Y así fue como el 19 de agosto de 2004, el primer día de la comercialización de las acciones de Google, vio la creación de cientos de nuevos millonarios. Aquellos primeros inversionistas y empleados de Google encontraron la beta madre. Para quienes forman parte de una compañía por el dinero, una OPV es un gran negocio. Eso hace que debas repensar tu vida, porque tu sueño se ha cumplido. Me está yendo bien, me siento cómodo, soy lo que muchas personas considerarían adinerado. Soy afortunado. Larry y Sergey ahora estaban más allá de la riqueza. Solo les tomó 6 años ser multimillonarios. Su compañía Google se había convertido en uno de los mejores motores de búsqueda. Incluso ya figura en los diccionarios como un verbo. Google, como herramienta tecnológica, se ha convertido en parte de la cultura popular. Los jóvenes ven a la compañía como un paraíso para genios de la informática, lo que hace que Google reciba más de 1 millón de solicitudes de empleo al año. Cuando llegas a Google, tienes la percepción de que todos saben lo que hacen y que saben más que tú. ¿Y qué se necesita para ser uno de los pocos elegidos por la comunidad Google? Los Googleplex, como los llaman los googleros que los habitan, están hechos para hacerlos sentir que son los mejores y los más brillantes. Que se merecen las comidas complementarias, el servicio de masaje subsidiado, la lavandería gratis, así como la barbería sobre ruedas. Siento una admiración muy grande por Larry y Sergey. Son realmente inteligentes, muy brillantes. Una de las mejores cosas que han hecho es que se han asegurado de estar rodeados con las personas más capaces y mejores que pueden encontrar. Google recibe más de 1 millón de solicitudes de empleo al año. Sin embargo, para unirse a los cerca de 20.000 googleros que hay en todo el mundo, se necesita pasar por una serie de extenuantes pruebas y entrevistas. Rajen Seth, graduado de informática, trabajó en varias compañías de alta tecnología antes de acercarse a Google. Pasé por unas 10 o 15 entrevistas en ese entonces, hasta que la última fue con Larry. Literalmente entré un día y tuve que sentarme en la oficina de Larry Page y entrevistarme con él. Me hizo una gran cantidad de preguntas difíciles. En realidad no supe cómo fue, pero aparentemente le agradé lo suficiente, hasta el punto de hacerme una oferta. Entre los empleados más altamente apreciados de Google, justo después de los ingenieros en informática, están los llamados gerentes de producción asociados. Una buena razón de por qué Google contrataba asociados, como en mi caso, gerentes de producción asociados recién salidos de la escuela en ese momento, era que podían culturizar estos futuros gerentes de producción en la forma como Google quería que se comportaran. A los recién graduados que obtenían excelentes resultados, se les daban grandes responsabilidades desde el inicio de sus carreras. No estamos priorizando eso en este momento porque no creemos que eso pueda reemplazar la página inicial. Entre los nuevos gerentes se encuentra el canadiense Jeff Harris. El trabajo que estoy realizando como gerente de producción asociado está diseñado para personas que tienen antecedentes técnicos, pero que no necesariamente están encargados de codificar día tras día. Así que mi trabajo consiste en comunicarme con los ingenieros, que son quienes codifican todo el tiempo para asegurarme de que todos ellos trabajan juntos a fin de alcanzar la misma meta. Acabo de cumplir 22 años. Creo que la sorpresa más grande de trabajar en Google es ver cuán abierta es la compañía sobre todo lo que hacemos. Así que puedo ingresar en nuestro sitio interno y ver detalles de cada uno de los proyectos que se están llevando a cabo, lo cual es grandioso desde la perspectiva organizacional. Aunque Google tal vez sea altamente transparente de forma interna, al igual que otras grandes compañías de alta tecnología de Silicon Valley, también es extremadamente sensible sobre lo que se les permite divulgar a los extraños, ya sean códigos o garabatos escritos en las pizarras que están por todas partes. Creemos que hay que tener pizarras en todas partes,
Y la razón para ello es estimular la creatividad. Así puedes dibujar cosas, comunicar ideas y trabajar con otras personas en dichas ideas. ¿Existe la habilidad de publicar programáticamente la liberación al mismo tiempo? Sí, muchas veces las personas sacan sus teléfonos y toman una foto de la pizarra y la envían por email. Estas eran notas útiles para las reuniones. Además de contar con pizarras y estantes de alimentos por todas partes, la otra característica impactante de Google es la ausencia de papel. Operamos mucho en un ambiente libre de papel. Hemos provisto a nuestros colaboradores con computadoras portátiles que pueden llevar a sus reuniones. Muchas de las notas se toman de forma electrónica, de manera que se pueden compartir instantáneamente con las demás personas. El apetito insaciable por lo reciente y lo innovador que abarca un amplio espectro de tecnologías hace que Google esté constantemente al acecho. No todo se inventa en Google. También tenemos equipos que buscan grandes tecnologías en compañías pequeñas, las cuales podemos comprar y que se benefician con la estructura de Google. Con grandes sumas de dinero y reservas a su disposición, Google acogió compañías como YouTube, Google Earth, Picasa y el programa de procesamiento de textos basado en la web llamado Writely. Writely era un procesador de textos en el buscador. Llegas como a un sitio cualquiera y comienzas a trabajar. A Google le interesó porque recibíamos buenos comentarios. Google compró Writely y contrató a sus fundadores para que ayudaran a desarrollarlo más. Mi experiencia fue como la de un chiquillo que arma barcos de papel y los pone en la corriente. Y era realmente divertido. De pronto aparece un magnate y te dice, oye, esto es grandioso. Toma, aquí tienes todas las láminas de acero que quieras y un ejército de soldadores. Writely se transformó en Google Docs, un procesador que mueve datos desde una computadora de escritorio personal hasta los servidores de Google. Es extraño. Ahora soy un hombre barbado de 42 años. No es que sea viejo, pero aquí cerca del 90% de los empleados son ingenieros jóvenes. Eso no me molesta, me resulta interesante. Creo que todos llegan a ese punto en sus carreras en que las cosas comienzan a parecer obvias. No me importa la cultura técnica que hay aquí, no me intimida. Soy muy productivo. Soy como una especie de devorador de códigos cuando se trata de codificar. Y todos me temen, por eso no me molestan. No estaba aquí cuando la fundaron, pero mi comprensión es que querían hacer y ver las cosas desde la perspectiva de un ingeniero. Desde esa perspectiva, la eficiencia debería ser la principal directriz de un ingeniero. Si abres un documento de texto en Gmail, te produce un mensaje de error. La mayoría de los equipos hace esto cada mañana. Hay una reunión inicial, es muy rápida, dura unos 10 minutos. Se supone que no debes hablar más de un minuto. Quien tiene el lápiz es el que habla. Por eso es una reunión muy eficiente. En 5 minutos le ayuda al equipo a establecer lo que hará ese día. Otra reunión en la cual los miembros del equipo discuten sus problemas es durante la caminata semanal de Writely. Creo que es interesante tratar de hacer cosas grandes que cambien el mundo. Eso es lo que me gusta de estar en Google. Queremos cambiar el mundo, queremos hacer cosas grandes. ¿Qué hay de malo con el algoritmo de poda que tienes? El chico lo estuvo editando durante 8 horas. Sí, lo hizo muy bien. Al comienzo y al final hubo poda. Bien, es genial. Lidias con millones de usuarios, enormes centros de datos, grandes máquinas y una ingeniería grandiosa. Es divertido. Para los genios de las computadoras, la diversión comenzó realmente en 1976 en un garaje de Silicon Valley cuando 2 estudiantes universitarios desertores fundaron una compañía llamada Apple y dieron comienzo a una revolución, la de las computadoras personales. Su poder se desencadenó en millones de hogares y oficinas alrededor del mundo y lo cambió todo. Pero ahora, después de más de 25 años de hacer presencia en nuestras vidas, la PC ha perdido mucho de su brillo y glamour original. Google ha fijado su objetivo en crear otra revolución al eliminar la necesidad de computadoras de escritorio. Quiere depositar la mayor cantidad posible de datos en sus propios servidores.
Una de las cosas que creo que no se han tenido en cuenta es que desde los primeros días, incluida Stanford, ellos fueron muy exitosos al minimizar los costos mediante la reunión de sistemas de cómputo que tenían la habilidad de entregar una enorme cantidad de poder de cómputo a un costo relativamente bajo. A partir de sus inicios, Google ha hecho una prioridad la manufactura de sus servidores y de las instalaciones de almacenamiento al costo más bajo posible a fin de manejar sus vastas búsquedas y sus sesiones en Internet. Y a medida que este crece, también se incrementa la necesidad de capacidad de cómputo. Google construye grandes centros de datos. Usamos componentes de computadoras personales y después construimos sistemas especializados para lidiar con la magnitud de la escala requerida. La escala está en el corazón de Google. No solo tiene acceso a un poder de cómputo prácticamente ilimitado, sino que resulta de gran valor la cantidad de datos que tiene acumulados. Se pueden usar para probar a una escala jamás vista por la mayoría de los ingenieros de sistemas más recientes. Mis compañeros de oficina y yo estábamos discutiendo algunas ideas y hablábamos sobre lo que más tarde se convertiría en algo parecido a los marcadores de Google. Hicimos algunos cálculos y establecimos que se necesitarían alrededor de unos 4 petabytes de datos, lo cual no parecía tan malo. Esto representa algo que, un mes antes de estar en Google, si escuchara esas palabras salir de mi boca, habría quedado impactado. Los impactantes 4 petabytes de datos equivalen a 4 millones de gigabytes. Son números tan asombrosamente grandes que para un simple mortal resulta casi imposible comprenderlos. A medida que la memoria se incrementa en capacidad y su precio baja, Google se muda hacia algo llamado computación en la nube. La idea que hay detrás de la computación es proceder a llevar todo a un servidor, donde los profesionales se encargan de manejarlo. Hoy tenemos todas nuestras cosas en la computadora. La puedes romper, borrar, en fin. ¿Por qué no poner todo lo importante en alguna otra parte para mantenerlo seguro, bajo control? Así las cosas estarán disponibles en cualquier momento, en todo dispositivo y donde quiera que nos encontremos. El traslado a la nube está marcando el comienzo de una revolución en la forma como nos comunicamos, trabajamos, jugamos y en cómo vivimos. Las personas se preguntan, ¿qué pasará con la información personal como los registros bancarios, los de salud? Ya no la controlo. Estará a disposición en alguna parte. Tendré que confiar en quien la tenga para que no haga cosas indebidas con ella. ¿Acaso este traslado a las nubes está abriendo una puerta trasera para que, en secreto, los gobiernos y las corporaciones tengan acceso a nuestros datos personales? Si todos los datos digitales de alguien se están trasladando a nubes de cómputo, ¿en dónde quedan esas nubes? Una de ellas está en las colinas de Blue Ridge, en Carolina del Norte. Esta fue alguna vez el corazón de la manufactura de muebles de los Estados Unidos. En los años 90, la mano de obra extranjera más económica acabó con los empleos, dejando una economía devastada y un tremendo exceso de electricidad. Y sucede que los centros de datos de cómputo son voraces consumidores de energía eléctrica para hacer funcionar los servidores y para enfriar enormes cantidades de agua que se usan para la refrigeración. Y el pueblo de Lenoir tiene abundancia de ambas cosas. Por eso, a finales de 2005, Google se hizo presente, pero llegó de forma secreta. Desde la perspectiva de Google, al menos como yo lo entiendo, la carrera por construir estos centros de datos es muy intensa. Y la información es tan exclusiva que ellos no quieren que sus competidores se enteren de lo que están haciendo. T.J. Rohr es un abogado y miembro del Consejo de Lenoir que estuvo involucrado en las negociaciones con Google a puerta cerrada. Nos revelaron información que no podíamos compartir con nadie. Google definitivamente llegó con la actitud de se hace a nuestro modo o no se hace. Son los términos que estamos ofreciendo, lo toman o lo dejan. Los oficiales locales y estatales estaban listos para traer a Google a este condado devastado. Le ofrecieron una exención de impuestos de 30 años sobre los equipos y las propiedades. Se hizo un estimado de $165 millones por 30 años.
Desde estas bodegas digitales, cuyo costo se estima en $600 millones cada una, fluyen los datos. Aquí están los correos electrónicos, las fotografías, la música, los videos, los mapas y las búsquedas que han hecho de Google un centro neurálgico de recolección de datos. Google no divulga cuántas instalaciones de servidores tiene en todo el mundo, pero se rumora que hay unas 3 docenas de ellas en todo el orbe y todas están conectadas digitalmente y ancladas firmemente en tierra. Pero eso podría cambiar. Google ha llenado una patente para construir centros de datos en mar abierto. Alimentados por las últimas tecnologías en el manejo de la energía de las olas, los servidores de Google se instalarían sobre barcazas. Se espera que estos servidores sean más económicos y además no tendrán que pagar impuestos sobre la propiedad. Un modelo funcional todavía está por construirse, pero a Google le gusta avanzar rápido cuando hay de por medio tecnología de punta. Sin embargo, se tomó su tiempo para abrir su oficina en China. El crecimiento del uso de Internet en China es asombroso. Para el año 2009, sus usuarios sobrepasaron la población total de los Estados Unidos. Es un mercado explosivo que se complicó por un gobierno que censura todo. Llegamos tarde a China porque nos preocupaban algunas de sus leyes de contenido. A fin de que Google pudiera restablecer una oficina en China, debía acceder a bloquear ciertos sitios en los resultados de sus búsquedas. El gobierno chino decide quién atraviesa su firewall. Para administrar Google en China, llamaron a Kai-Fu Lee, un ejecutivo de Microsoft que alguna vez estuvo a cargo de sus operaciones en China. En 2005, Kai-Fu Lee se vio a sí mismo en el rol de Noogler, como se les conoce a los nuevos googleros. Cuando llegué a Google, solía usar la palabra conmoción para describir lo que sentí. Creo que fue una combinación de cosas, de los valores de Google y de lo joven y feliz que era esta compañía. Mi objetivo es hacer que la cultura en la oficina de Google China sea lo más parecida posible a la de la oficina de Google Mountain View. Es imposible hacer que sean exactamente iguales porque la cultura china es diferente a la estadounidense. Nada separa estas dos culturas más que los usuarios que usan la Internet. El promedio de edad de los usuarios de Internet en China es de 25 años y en los Estados Unidos de 42. De manera que la diferencia es sustancial y los patrones de uso también son muy diferentes. Los usuarios chinos, por ser más jóvenes, tienden a buscar el entretenimiento, los juegos, la música, los videos, a hacer menos búsquedas y menos comercio electrónico. De forma similar, cuando usan la red, tienden a buscar algo muy congestionado y emocionante, en opción a las interfaces sencillas de usuario. Los cafés Internet están atestados de personas jóvenes, muchos de los cuales los visitan porque en casa les prohíben practicar los juegos y ver películas. Lo que no parece estar prohibido en ninguna parte es la descarga pirata de música. Notamos que la mayoría de los usuarios chinos de Internet descargan música pirateada o sin licencia a través de otros motores de búsqueda, lo cual se ha convertido en un hábito. Creo que la mayoría de usuarios encuentran esa práctica natural. Así que nuestros esfuerzos por tratar de construir un servicio de pago por descarga o incluso un servicio de suscripción terminaron con una clara conclusión: nunca despegarían. Un ingeniero y un gerente de Google usaron el 20% de su tiempo para idear Google Music, un sistema de descarga de música gratuito. Esperamos haber encontrado una fórmula que no solo sea exitosa y popular, sino también rentable para las compañías de discos, nuestros socios y para nosotros. Mientras que el gobierno chino parece tolerar la piratería de la música, demuestra menos paciencia por la reciente acusación contra Google de distribuir pornografía. Google está registrada en China, debemos seguir sus leyes. ¿Cuáles leyes? Nuestros empleados son ciudadanos chinos. Deben acatar las leyes chinas donde sea que trabajen.
Seguir las leyes chinas significa que las búsquedas en Google dentro de China sobre cosas como Falun Gong, independencia del Tíbet o la protesta de la plaza de Tiananmen arrojan resultados muy diferentes a los que aparecen por fuera de China. Y así fue como operó durante 4 años cuando, en enero de 2010, Google anunció que dejaría de censurar los resultados de sus búsquedas debido a un importante ciberataque originado en China y cuyo objetivo era la propiedad intelectual de Google y las cuentas de correo de Gmail de los activistas chinos de los derechos humanos. Mientras China insiste en que sus leyes deben ser observadas, Google advirtió que si las discusiones que se llevan a cabo con el gobierno chino para operar un motor de búsqueda sin filtros no resultan exitosas, podría cesar sus operaciones en China. Sin embargo, no hubo discusiones con el gobierno de Estados Unidos cuando poco después del 11 de septiembre de 2001, aprobó una legislación que le concedía una amplia autoridad para hacer vigilancia a la interacción digital de las personas. Y dichos poderes son bastante amplios ahora. Varían desde tener acceso a los informes crediticios de las personas y a sus datos de comunicaciones, hasta poder enviar una carta a cualquier administrador de datos en la que solicita revelar toda la información disponible sobre un individuo sin notificarle. Esa es la idea de una Carta de Seguridad Nacional. En el Centro de Privacidad de la Información Electrónica en Washington, D.C., al director Mark Rottenberg le preocupa que la nueva información digital esté migrando a las nubes de las granjas de servidores de cómputo. No estoy diciendo que el gobierno no deba tener acceso a esa información bajo las circunstancias apropiadas. De hecho, en algunas instancias es vital para llevar a cabo investigaciones criminales. Pero necesitamos supervisión, responsabilidad, transparencia. Y el problema con la computación en la nube es que le hará mucho más fácil al gobierno llevar a cabo ese tipo de vigilancia en secreto. Esto sin que la gente sepa que su información personal, sus registros de negocios están siendo estudiados. Le he solicitado a la gente de Google que hagan un informe estadístico de cuántas citaciones y órdenes reciben al mes. No tienen que aclarar qué clase de órdenes o citaciones son, solo el número, cuántas reciben, pero no les agradó esa sugerencia y la descartaron de inmediato. Mientras Google sigue adelante con la digitalización de todo lo que se encuentra a su paso, acumula nuevos adherentes. La ciudad de Washington, D.C. optó por separarse de Microsoft Office y cambiarse a un conjunto de aplicaciones de Google. La oferta de Google de una vida en su nube más económica y colaboradora demostró ser demasiado tentadora para ignorarla. El tema de la confianza es importante. Si Google llegara a traicionar la confianza de alguien, la prensa simplemente nos destrozaría. Las personas retendrían su información, dejarían de hacer búsquedas y nuestros ingresos disminuirían. Esto es muy serio para nosotros. Algunas personas no confían en este ingenuo altruismo de que realmente estamos tratando de hacer productos que mejoren la experiencia del usuario. Creen que tenemos una especie de agenda con la que tratamos de controlar el mundo o algo así. Nosotros provenimos de una escuela de posgrado y no pensamos de esa manera. Pero Google también se preocupa por una banda de jóvenes que está lista para cambiar el mundo de las búsquedas. Descartan el modelo original de Google de un motor de búsqueda por recopilación de datos, aproximándose a la búsqueda desde un ángulo diferente. Quieren dominar el poder de lo que se conoce como sabiduría de amigos. Creo que ese será el lugar que definirá en los próximos años lo que será la Internet y el mundo. ¿Y por qué algunos de los líderes proponentes de las búsquedas sociales son ex-googleros listos para desafiar a su ex-empleador? Con casi 20.000 empleados en todo el mundo, Google comienza a ver partir algunos de sus primeros empleados contratados hacia lo que ven como el siguiente gran paso. En un distrito de saldos de San Francisco, un lanzamiento de Internet tiene una buena abundancia del ADN corporativo de Google. Varios de sus fundadores son ex-googleros, pero su compañía Aardvark quiere ir más allá de Google y transformarla en sí misma. Nos gusta llamarla búsqueda social.
Es la noción de que en realidad buscas a la persona indicada en el momento. No se trata de querer saber su biografía, sino realmente interactuar con ella, porque esa persona sabe algo que te ayudará en un momento dado. Algunas veces no está realmente escrito en una página web, pero alguien conoce la respuesta y todos tenemos redes sociales. Artbark es básicamente una utilidad que te permite sacar provecho de eso. Cerca de la autopista, en un modesto centro comercial industrial en Silicon Valley, hay otro lanzamiento de red social con una lista propia de exgoogleros, que incluye a Paul Bucket, quien acuñó el famoso o tal vez infame lema de Google de "No seas malvado". Su pequeña compañía llamada FriendFeed desarrolla un nuevo servicio de red social que sigue lo que escuchan, leen y publican los amigos en la red. Ninguno de nosotros sabe realmente lo que sucederá, pero es parte de lo divertido de un lanzamiento. En una compañía grande fácilmente puedo predecir qué sucederá el próximo año, pero en un lanzamiento no lo sé. Podría ser un enorme éxito o un contundente fracaso. Google ha estado observando a FriendFeed para una posible adquisición, pero antes de que la compañía alcanzara siquiera su segundo año en el negocio, fue absorbida por el fenómeno de las redes sociales llamado Facebook, por la suma de $50 millones. Facebook, fundada por un desertor de Harvard en 2004, ha consolidado un crecimiento explosivo y representa un verdadero desafío para Google y al mismo tiempo ha traído un número sorprendente de exgoogleros. Creo que al abandonar Google y elegir venir a Facebook, solo demuestra lo convencido y comprometido que estoy con la importancia de la misión de Facebook. Facebook, junto con Twitter, actualmente son las redes sociales más candentes que existen, y se han dado cuenta de que sus recomendaciones basadas en los amigos es una forma de búsqueda muy apartada de los fríos algoritmos de cálculo de Google. Para las personas que están por fuera del mundo de la ingeniería, el mundo se centra en conectarse con otras personas. Facebook es el paso en la evolución desde una perspectiva tecnológica. De hecho, Google ingresó en el mercado de las redes sociales con algo llamado Orkut. Aunque es popular en India y en parte de Sudamérica, falló en atraer seguidores en Europa y en los Estados Unidos. Google no saltó al negocio de las redes sociales y en parte eso se debe a la personalidad de sus fundadores. Son ingenieros para quienes la charla con los amigos no es una prioridad. Su prioridad es obtener información del mundo científico. Así que en cierto sentido siempre hubo una especie de tendencia a pensar que no era algo muy interesante. Pero a medida que el mundo ha volcado su atención hacia Facebook, Twitter y otras redes, ellos dicen, también podemos hacer eso técnicamente. Seguro que podemos poner cosas como Twitter en Gmail. Tenemos algo parecido a Facebook en Orkut. Pero el corazón de la compañía no está ahí. Ese no es el propósito. Es la información, toda la información del mundo. Google cree que los datos van a crear beneficios increíbles para la sociedad. La compañía cree que encontrará maneras de utilizar los datos para mejorar nuestras vidas, para tomar decisiones de forma más eficiente. Por ejemplo, creen que con la tendencia de la sociedad por sufrir de gripe, podrán rastrear en las búsquedas individuales de personas que buscan medicamentos para la tos o para aliviar otras condiciones de salud. Así podrán detectar la gripe y realizar intervenciones de forma más efectiva y hacer que mueran menos personas. Cuando Google lanzó su IPO, Larry y Sergey escribieron personalmente una carta en la que explicaban sus aspiraciones para el futuro. Google no es una compañía convencional, escribieron. No pretendemos convertirnos en una. La misión de Google es recopilar toda la información del mundo y hacer que sea útil y accesible. Y hacerlo en 300 años ha hecho que se mueva más allá de la búsqueda de sitios en Internet. Ya sea al fotografiar calles o digitalizar los libros de todo el mundo, o al convertir nuestros dispositivos móviles en portales de Internet, o al crear el más grande depósito de videos del mundo en su propia nube, Google sigue siendo un fenómeno tecnológico. Pero su futuro yace en la confianza que existe en mantener nuestros datos a salvo de los hackers y los gobiernos fisgones. Confianza en que no se hará mal uso con nuestra información. Y finalmente, confianza en que Google se apegará a su lema de "No seas malvado".
En febrero de 2010, Aardvark fue adquirida por Google por $50 millones. If I ruled the world, there'd be happiness that no man could end.